Yo creo que la presentación que les quiero mostrar es el resumen, no sé si completo, pero mayoritario de lo que se ha hecho en losas cortas. Y también quiero precisar algunos temas que se han comentado hoy día con respecto a lo que estamos haciendo. Primero que nada, el sistema de diseño de losas cortas o losas de geometría optimizada, como lo llamamos nosotros, porque son cortas y delgadas, quiere decir que es una optimización, tiene dos partes donde entra dentro de los diseños de pavimento. Hoy día vimos muchos tipos de diseño, MPDG, el ASHTO, todos diseños tradicionales que son para diseñar pavimentos nuevos sobre bases granulares, bases de trabajo de cemento, bases de asfalto y lo que sea. Entonces, en este grupo de programas de diseño entra nuestra tecnología. Existen, como dijo Jeff en la mañana, dos otras soluciones que voy a pasarlas muy rápido. Primero están las soluciones no adheridas, donde normalmente un diseño que se considera lo que había abajo o lo que se va a recapar como parte de la estructura de la base y no como parte de la estructura del pavimento. Y aquí también se puede diseñar con losas de diseño TCP. Al final van a entender por qué hago esta separación. Y hay un tercer tipo de pavimento que son soluciones de recapado adheridos, ¿ya? Y los recapados adheridos consideran que lo que hay en el pavimento existente pasa a ser parte de la estructura del nuevo pavimento. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque la charla anterior se habló de la Alameda como losas cortas. Y eso es cierto, son losas más cortas, pero no son tecnología TCP por la simple razón de que se cortaron cortas para que no se despegaran por alabeo de la capa existente. Entonces, aunque son losas cortas, no son losas de geometría optimizada, ¿ya? Tienen un comportamiento distinto, se diseñan distinto y funcionan distinto. ¿Cuál fue el problema principal en las zonas que fallaron de la Alameda? Que yo estoy de acuerdo que hay zonas que están funcionando muy bien. Es que se despegó. Al despegarse, como una capa muy delgada de hormigón y no está diseñada para tomar las cargas de tráfico, falló. ¿Ya? Es principalmente, y quería partir con eso. Entonces, ¿cuál es el concepto de diseño de TCP? No es solamente losas cortas porque son más cortas. Entonces, lo quiero explicar en este gráfico. Si uno toma, por ejemplo, una losa de 4,50 metros de largo por 1 metro de ancho, para hacer un ejemplo simple, con la rueda delantera y la rueda trasera del camión, por ejemplo, o la rueda izquierda y la rueda derecha, como las losas, ya creo a esta altura está claro que están alabeadas con las puntas hacia arriba, se genera una tracción en la zona roja. Ya estos monos al principio me costaba explicarlo, pero hoy día lo hemos visto harto, así que es más o menos claro y me imagino que todos lo están entendiendo. Por lo tanto, hay una tremenda tensión superior, ¿ya? Si yo esa misma losa, con la misma geometría, con el mismo suelo, con todo igual, le hago un pequeño corte en la parte superior donde está la tensión se acaba, porque la corté, ¿no es cierto? Al cortar esa tensión, la tensión se desplaza a otro lado de la losa, pero al desplazarse, baja. ¿Y baja de cuánto? De 25 kilos a 5 kilos. Hoy día en la mañana Lev mostró que bajaba de 2,9 a 1,3. Baja entre 3 y 5 veces, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el concepto de diseño y por qué es distinto a lo que se hizo en la Alameda? Porque en la Alameda se cortaron chicos para que no se despegaran, aquí se cortaron chicos para que hubiera una rueda por losa. Si yo trato de quebrar un plato, con el ejemplo que vieron hace un rato también, con un solo pie arriba de la baldosa, no lo voy a quebrar nunca, porque se va a levantar del otro lado. La única forma de quebrarlo es colocando los dos pies. No sé si me sigue la idea, pero es un poco la idea de este concepto de diseño. Bueno, ese concepto, que parece ser súper simple y parece ser súper obvio, lo patentamos. Y hoy día está patentado en 30 países del mundo, incluidos Estados Unidos, Sudáfrica, Rusia, Australia, etc. Un concepto tan simple, inventado en Chile, se está exportando a otros países del mundo. Y eso soluciona el problema del agrietamiento que se mostró en la presentación anterior. Aquí voy a hacer otra aclaración, que esta es la ruta 60, y yo por suerte tenía la foto de las losas agrietadas, que Ricardo no las pudo mostrar porque no las tenía en el fondo, pero la losa original, y voy a explicar el mismo ejemplo, y lo voy a explicar más rápido porque ya se vio el resultado, se agrietó primero con esa grieta así, y después con esa grieta longitudinal. Ahora, la única diferencia con lo que se dijo en la presentación anterior es que se agrietaron cuando se abrieron al tráfico, no se agrietaron sin tráfico. De hecho, se agrietó solamente el pedazo que se abrió al tránsito. Y el MOB, asustado, no sabía qué hacer con los otros 3 o 4 kilómetros que tenía sin abrir el tránsito. Y nos pidieron un informe, la constructora y el Ministerio de Obras Públicas, y el informe fue cortar las losas en 4, efectivamente. Y al cortar las losas en 4, tal como dijo Ricardo en la presentación anterior, la tensión baja a 1/5 y las losas van a durar prácticamente infinito.
Entonces lo que habría que hacer para ahorrar plata es adelgazar la losa. Y eso es lo que optimiza el sistema de diseño. O alargar la vida del pavimento o disminuir el espesor. Uno elige. Normalmente disminuir el espesor porque es más barato. También se dijo en la presentación anterior que losas más chicas siempre tenían menos tensiones. Y yo les voy a mostrar un gráfico ahí. Y ese gráfico son corridas en slab, con el camión completo arriba de la losa. Y eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque hay ciertas interacciones cuando los camiones están en los dos bordes, o pasan cierta interacción entre la geometría del camión y la geometría de la losa, que pasan cosas como esta, que hay tamaños que son peores que otros, aunque sean más chicos. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasa entre ese nivel de tensiones y este nivel de tensiones? Súper simple. El eje delantero del camión salió a la losa siguiente. Entonces tengo una rueda por losa y se produce esa tremenda baja de tensión. Pero si yo la achico un poquito más, vuelvo a subir. Entonces una losa de 1.50 o de 1.60 es peor que una de 1.80. Estas cosas se pueden medir y calcular gracias a ISLAB 2000, que permite modelar los camiones completos. Si se acuerdan en la presentación de Lev, él decía que Vestergaard tenía la limitante que se puede cargar con una sola carga. Entonces no se puede ver. ¿Ya? Bueno, entonces la idea es pasar de eso a eso. ¿Ya? Conceptualmente es tratar de quebrar un plato con un solo pie. No se puede, es muy difícil. Como esto está basado en una empresa que desarrolló esto, finalmente había que aterrizar el sistema a un producto que se pudiera construir, porque es muy bonito la teoría, pero había que llevarlo y solucionar los problemas tanto constructivos como de operación. Es cierto que el pavimento, y lo vieron en la mañana también, no siempre falla por el espesor, falla por una serie de otras cosas. Pero también hoy día, con 100 años de experiencia en pavimentos de hormigón, muchos de esos problemas tienen solución. ¿Ya? Como en este caso hay tanto ahorro en hormigón, uno puede gastar un poco más en otros ítems y la solución final sigue siendo más económica, pero con mucha mejor serviciabilidad. ¿Y cuáles son esos ítems? Primero, obviamente, como les decía, losas pequeñas, donde normalmente el óptimo, más que losas cuadradas de un 80 por un 80, son losas de 220 por un 80. Funciona mejor una losa un poquito más larga que una un poquito más corta. Una base granular sin fino. Como efectivamente se conversó ya bastante sobre el sello, efectivamente el sello tiende a hacer dos cosas, y ya lo dijeron, así lo voy a decir súper rápido, es que no entren piedras para que rompan la junta y que no entre agua para que no erosione la base. Esas son las dos razones. ¿Y qué pasa si yo tengo una base que no se erosiona? O que se erosiona muy poco. ¿Importa que entre el agua? Estudios hechos en varios lugares, incluso en Chile, o experiencias en Chile, muestran que cuando las bases tienen menos de un cierto porcentaje de finos, no son afectadas por el agua, o mucho menos. Entonces, ya que tenemos un espacio en costo, ¿por qué no dimensionamos siempre las bases sin fino? Y es tan simple como eso. Por lo tanto, el sistema incluye una base con poco fino. Súper simple. Geotextil, no voy a entrar mucho en detalles porque tenemos poco tiempo, pero básicamente el corte delgado ya se habló, ya se dijo harto, y después les quiero mostrar ejemplos. ¿Cuál es la construcción? Yo tengo una base, una subrasante que puede ser fina, la base sin fino, y simplemente puedo colocar un geotextil para que la base no se contamine, porque se puede erosionar la subrasante también, ¿cierto? Los pines también se habló. Tipos de base. El pavimento de hormigón tradicional grueso, la base es poco importante, porque el hormigón es grueso, es rígido, por lo tanto distribuye las cargas en muchas áreas del suelo. Pero a medida que yo lo voy adelgazando, y para darle una idea, estos pavimentos, hemos hecho pavimentos hasta de 8 centímetros, cuando uno va adelgazando, el suelo cada vez más empieza a ser más importante, porque la relación entre las dos cosas empieza a ser más importante la calidad del suelo. Por lo tanto, pusimos unos umbrales para asegurarnos de que funcionara bien. ¿Y cuáles son esos umbrales? Una base con CBR un poquito mejor, 80% en vez de 50%, que es lo típico para pavimento, con pavimentos menores a 12 centímetros, cuando hay mucha agua o cuando hay mucho tráfico. Entonces, para tratar de asegurarnos, en ciertos casos ponemos eso. Esto no debe aceptar. Lamentablemente, en un pavimento que se diseña para 20 años, la única forma, o hay dos formas, pero la primera forma de saber si funciona 20 años es efectivamente teniéndolo 20 años en funcionamiento.
Eso obviamente lo hace que el cambio tecnológico sea imposible, por lo tanto hay herramientas para evitar eso. Y esto es una de ellas. Este estudio lo dirigió Jeff Rosler y lo que se hizo fue probar, se construyeron 150 metros de pavimento, se instrumentaron completo y se midió muy precisamente cuál era el comportamiento de ese pavimento. Y las construcciones fueron 15 centímetros sobre un asfalto antiguo, 15 y 20 centímetros sobre base granular, y 8 o 9 centímetros, digamos, sin fibra y con fibra. ¿Ya? ¿Se acuerdan que se habló de la fibra en la mañana? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? El resultado fue que una losa de 8 centímetros duró 120.000 ejes equivalentes cuando el suelo equivalía a un CBR4. Lo pongo como CBR4 porque en verdad es un valor K, pero para que haga un poco de sentido. Cuando el suelo era muy malo, ese tráfico obviamente bajó y es esperable. Cuando le agregamos fibra al hormigón, subió a 235.000 ejes equivalentes, pero con CBR muy malo, duró bastante. Ahora, para ponerlo en perspectiva estos números, los pasajes en general en las calles de muy bajo tráfico Servio, por ejemplo, se diseñan para algo entre 20 y 50.000 ejes equivalentes. Quiere decir que 8 centímetros de hormigón dura 50 años en términos de tráfico. Y si yo pavimento sobre CBR menor a 2, que era prácticamente un pantano, dura un poquito más de 25 años. Entonces sí hemos probado con suelos malos. Ahí está la explicación. Si alguien quiere el reporte de esto, es un reporte de 200 páginas que está en nuestra página web, se puede bajar completo, se puede leer, está todo documentado, está todo bien respaldado. Otro dato importante: 15 centímetros, algo del orden de 15 millones de ejes equivalentes, y 20 centímetros no lo pudimos romper. Es tan esbelta, es tan chica la losa con respecto a su espesor que se mueve, no hay como quebrarla. Y eso medimos tensiones y era así. Quiero mostrarle el efecto de la fibra, porque la fibra se ha usado, pero creo erróneamente. Se ha tratado de implementar en ciertas formas que a lo mejor funcionan. Yo no sé tanto de ese tipo de diseños, pero aquí por lo menos yo les puedo decir que funciona bien y les voy a mostrar por qué. Ese es el pavimento sin fibra de 8 centímetros sobre una base CBR2, donde la rueda, por la geometría del ensayo, es exactamente la misma, está a continuación uno de otro. Eso es sin fibra, eso es con fibra. Y se ve claramente que el pavimento con fibra resistió 20 veces más que el pavimento sin fibra. Con toda esta información y con toda la parte teórica, tuvimos que desarrollar un software que permitiera diseñar el espesor. Este fue el primer software que salió para diseñar pavimento de losas cortas, y a diferencia de lo que se dijo en la presentación pasada, permite losas rectangulares, permite losas de 1,40 m, 1,80 m y 2,20 m, y en vez de usar Westergaard, que como se dijo en la primera charla, que era una tecnología del año 26, se usó directamente ISLAB 2000. Entonces, ¿qué es lo que es este programa? Es una gran base de datos de corridas de elementos finitos basada en ISLAB 2000. Entonces lo que hace es una especie de tabla dinámica que saca los datos que le interesan para determinado proyecto. Esa es el factorial de variables. Como ven, esto ya se ha dicho harto hoy día: distintos tipos de ejes, distintos largos de losa, distintos espesores de losa, calidades del suelo, transferencias de carga, gradientes térmicos, porcentaje de carga, y, como dijo bien Ricardo, se evalúa en 5 posiciones distintas, que son las críticas, las mismas que se mostraron delante, si uno sabe dónde falla el pavimento. Y el programa lo que hace es evaluar el daño, que no entra mucho en detalle porque no tiene sentido. Evalúa el daño en esas posiciones y calcula qué espesor hace que cumpla mi umbral de diseño o del diseñador. Se me voy a saltar. Se habló también del gradiente térmico. Este programa incluye el gradiente térmico como dos variables independientes. Uno, el gradiente térmico real de la losa, que esto creo que está también explicado, y otro es el gradiente térmico de construcción de la losa, y las dos son un input del programa. Entonces uno puede poner eso. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en Chile en particular? Es medir ese gradiente térmico, ¿ya? Para saber, es cierto que no se puede, por lo menos que yo sepa, no se puede estimar, pero al menos se puede medir y saber más o menos qué región tiene qué gradiente, ¿ya? Esas son la tabla que desarrollamos con los gradientes de temperatura para distintas localidades en Chile. Entonces uno, si quiere diseñar en Portillo, usa la zona 8 del programa, que es zona de alta montaña. Ese es el perfil de temperatura para esa zona. De nuevo, para no entrar mucho en detalle, porque las ecuaciones ya las hemos visto harto y es difícil a esta altura entender ecuaciones.
quiero hacer dos precisiones sobre esta ecuación. Usamos exactamente la misma ecuación que se mostró en la presentación pasada y la que mostró Lev Kazanovich en la segunda presentación de él, pero le hicimos un pequeño cambio, porque se había estudiado que había un efecto en la losa cuando yo la adelgazo que no estaba incorporado en la ecuación, ¿ya? Que explicaba por qué losas tan delgadas funcionan. Son factor C1 y C2, todo lo demás es igual al resto. Estas son las 5 posiciones de carga. Ricardo también habló de la distribución lateral del tráfico, es exactamente lo mismo, si trata de predecir lo que está pasando en un camino, y se evalúan esas 5 posiciones. Pero ¿qué es lo que faltaba de esa ecuación? Faltaba que las losas, cuando son delgadas, y lo dijo Jeff en la mañana, tienden a soportar más carga de la esperada. Entonces, con esa información calculamos el factor C1, y el factor C1 es una corrección por geometría de la losa. Y ese factor dice lo siguiente: cuando yo tengo pavimento mayor a 16 centímetros, el factor es 1, por lo tanto la ecuación del MPIG funciona, porque el MPIG en general diseña mayor a 1, mayor a 16 centímetros. Pero cuando yo a medida que voy adelgazando la losa, el efecto geométrico del soporte con el suelo va haciendo que la losa tiende a resistir más, y ese factor es el que calibra la ecuación de fatiga en ese caso. El otro factor que calibra es el C2, que es un factor por fibra. ¿Se acuerdan que en la mañana también se dijo que la fibra aumentaba la capacidad estructural de la losa y que se usaba un factor que era ese de ahí? Bueno, también está incorporado en la ecuación de diseño. Y tal como dijo Jeff en la mañana, que es muy fácil incorporarlo a cualquier procedimiento de fatiga, de cálculo de pavimento, está incorporado, así de fácil, poniendo el factor que aumenta la carga. Por lo tanto, este programa puede diseñar losas cuadrados rectangulares y puede diseñar losas con o sin fibra y con distintos niveles de fibra. Esto es un resumen de lo que se trabajó en el Laboratorio Nacional de Vialidad para tratar de caracterizar las fibras aquí en Chile. Y se han hecho hartos estudios. Hoy día estamos terminando, o esta semana estamos terminando otro estudio para tratar de encontrar correlación entre los distintos ensayos, y ha funcionado bastante bien. Como recomendaciones del diseño, como detalles del diseño, hay que poner un confinamiento lateral, no entra mucho en detalle tampoco, y yo creo que quedó más que claro en las presentaciones de la mañana que el sobreancho mejora mucho el comportamiento del pavimento. Alejar el tráfico del borde es lo mejor que uno puede hacer. ¿Y cómo se hace eso? O se pone una losa más ancha, o se amarra una berma que aleje el borde, o una solera o una vereda, algo que aleje el borde, algo que aleje el tráfico del borde. También se habló de la transferencia de carga. Nosotros medimos transferencia de carga, pero antes de eso quería mostrarles este gráfico. Cuando uno tiene losas largas, la apertura de la grieta debajo del corte, porque uno corta, ¿no es cierto?, con sierra, y debajo se agrieta. Esa apertura, mientras más larga la losa, más grande la grieta, porque se retrae 1 milímetro por metro. Si tengo 4 metros, se retrae 4 milímetros. Si tengo 6 metros, se retrae 6 milímetros. Pero si tengo 1,75, se retrae 1 milímetro. Si yo le resto a eso el roce y otras cosas, cuando tengo losas largas, estoy en esta zona de acá, con apertura entre unos 7 y 1,2. Entonces tengo en invierno una transferencia de carga del orden del 20 y 30%, que eso es lo que se mide en Chile. Y cuando yo achico esa apertura a la mitad, estoy en esta zona de acá, tengo una transferencia de carga entre 50 y 90%. Quiere decir que solamente el área es capaz de proporcionar transferencia de carga entre una losa y otra, ¿ya? Eso lo medimos. Bueno, yo este gráfico también lo mostré en la mañana y se ve que calza con el gráfico anterior. Lo último que nos faltaba, porque la parte estructural está bien y la parte teórica está bien. Ahora, ¿qué pasa si las losas se mueven para todos lados? ¿Cómo sabíamos eso? Eso era lo único que faltaba por descubrir. Los pavimentos más antiguos que se construyeron en Guatemala en el año 2005, y no son tramos de prueba de 100 metros, son carreteras de 30 kilómetros, 20 kilómetros, 6 pistas, son carreteras bien grandes y con alto tráfico. A esas carreteras, 4 años después fuimos y medimos serviciabilidad, para ver cómo había evolucionado la serviciabilidad en el tiempo. La serviciabilidad en el tiempo, estos son 4 proyectos en particular. Las mediciones iniciales las realizó Dynatest México, y las mediciones finales las realizó Dynatest Chile, Erwin, que presentó la ISSB. Él nos ayudó y hizo esta medición. Y si ustedes ven, pavimentos de 20 centímetros, el IRI ha subido prácticamente nada, pero son pavimentos de 110 millones de eje equivalentes. Son tremendos tráficos. ¿Cuál es la gracia de este gráfico? Hoy día, yo fui el año pasado
y seguían igual de bien, en el fondo, pero por lo menos estos números nos muestran una conclusión que es la siguiente. Si yo diseñara, que ese es el tráfico que más o menos tenía el pavimento cuando se hizo la medición, si yo diseñara un pavimento para 22 millones de eje equivalente, me debería dar un espesor entre 22 y 24 centímetros, dependiendo del tráfico. Quiere decir que esto es en verdad 21 centímetros, 20, 21, pero digamos que 21. Eso quiere decir que estos 21 centímetros, si tuvieran losas largas, estarían llegando al final de su vida útil. Eso es lo que significa el diseño Ashton, ¿no es cierto? Estoy con serviciabilidad 2. Pero el IRI ha cambiado 0,2 puntos. O sea, ya pasó el diseño Ashton en términos de tráfico, y se fijan 0 escalonamiento, 0 losa agrietada, y el IRI ha cambiado prácticamente nada. Y si uno hace el ejercicio con lo mismo, si yo diseñara algo para 8 millones de equivalente, me da bastante más que 17 centímetros, 18 a 20, y el IRI tampoco ha cambiado prácticamente nada. Entonces podemos decir que la serviciabilidad del pavimento también se mantiene. Voy a mostrar fotos para mostrarles gráficamente eso. Dentro de las ventajas que tienen estos pavimentos, el otro día me llegó un mail de una constructora que quiere tratar de vender bonos de carbono con esto, porque estoy logrando lo mismo con un 30% menos de cemento. Eso es un ahorro en la huella de carbono de la construcción del pavimento. Pensando además que hay que transportar menos material, porque tiene menos material que colocar, y todas las ventajas del pavimento de hormigón con respecto a los de asfalto, es una solución bastante sustentable. En conclusión, y en honor al tiempo para dejar hablar a Mauricio que sea un rato, ¿qué es lo importante para que se queden como conclusión? Después les voy a mostrar un montón de proyectos rápidos, y voy a parar en algunos con detalle. Que los pavimentos que estamos construyendo son entre 8 y 12 centímetros para calles de ciudad o caminos de bajo tránsito, algo entre 12 y 15 para caminos intermedios, y de 15 hasta 22, 20, 22 centímetros con tráficos muy altos, como el que les mostré hace un rato. Dentro de las especificaciones técnicas, que en verdad las puse ahí para que las tuvieran cuando tengan la presentación, hemos tratado de ir mejorando la construcción. Hay muchas cosas, como se vio en la presentación de construcción, que influyen en la calidad del pavimento y son algo que el diseñador no sabe al momento de diseñar, si se va a construir de día, si se va a construir de noche, si van a poner lo que sea, qué membrana curada van a usar, ¿no? Entonces la única forma que el diseñador tiene para asegurar en parte eso es especificar técnicamente bien el diseño, y hemos estado trabajando mucho en eso, en esa línea, ¿no? Y ahí van a ver un montón de temas que son importantes. Lo último que hemos estado trabajando es una solución que yo creo que es bastante novedosa y bastante útil, yo creo. Es una solución de hormigón con fibra, con un espesor que va entre 8 y 12 centímetros, muy delgado, que se coloca sin base granular, que va colocado directamente sobre el terreno natural, ¿ya? No sé si mencioné que era un hormigón con fibra, y tiene las gracias por la prueba de Estados Unidos, de Illinois, que hicimos, que debería funcionar. Bueno, hicimos un tramo prueba, que es el que ustedes ven ahí. Eso está en la clínica Los Andes, aquí en Santiago. Esto es una pendiente, es la salida de los camiones Toll by Mixer de la construcción de la clínica. Tiene 13 grados de pendiente y está colocado sobre un material limoso que tenía alrededor de CBR 8 a 10, ¿ya? Y se colocó un pavimento de 8 centímetros directo sobre el cerro. No se hizo absolutamente nada más. Ese pavimento tiene 30 camiones al día de ese estilo. Y ahí ve la foto, que es el tráfico de construcción, y así está la superficie después de 7 meses en tráfico. Fue tan buena la solución, creo yo, y creo otra gente también, por suerte, que el MOB me pidió que le hiciera una tabla de diseño para diseñar este tipo de caminos de bajo tránsito. Que entre paréntesis hay que decir que, tal como se decía antes, estos compiten en costo con tratamientos simples, ¿ya? Entonces uno no puede esperar que se comporte como un pavimento de hormigón los 20 años. ¿Cuál es el único problema que puede tener? Que para mí no es un problema, es que se agriete, puede que se agriete, y está diseñado para que se agriete, de hecho, de cierta forma, pero como tiene fibra, la fibra hace que la grieta no importe nada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que es un pavimento de hormigón al mismo costo de uno de asfalto, que la falla es una grieta en vez de un hoyo, porque el asfalto falla en un hoyo. Todos lo hemos visto, otros caminos de bajo tránsito, caminos de tierra que los pavimentaron, uno pasa después del primer invierno y están llenos de hoyos. Ya esto va a ser una grieta, esa es la diferencia.
Bueno, el MOB me pidió un gráfico, y cómo funciona este gráfico, muy simple. Yo tengo 100.000 equivalentes y tengo CBR 10, pongamos, necesito 10 centímetros de espesor. Me pidió esto porque querían probarlo y lo licitaron. Hay una licitación del Ministerio de Obras Públicas de Chile que es el perfil tipo, que se va a licitar y se va a empezar a construir ahora en abril. Como es un camino un poco más angosto, el diseño fue aumentar un poquito el espesor en los bordes, porque se acuerdan que el borde es lo más crítico, hagamos que el borde sea más grueso. Si es lo más crítico, le ponemos más hormigón donde nos sirve. Y este es el perfil tipo. Tiene 6 metros de ancho, 9 centímetros en el centro y 8 centímetros en el borde, 11 centímetros en el borde, sobre la plataforma existente. ¿Qué quiero que la plataforma existente? El camino tierra. Oye, esta solución costó 5 millones menos que un tratamiento simple. Costó 75 millones de pesos el kilómetro en valor de licitación. Y se construye ahora en marzo. Estuve ayer en Punta Arenas y quieren probar esta solución para pavimentar las Torres del Paine, por el bajo tránsito que tiene, y se puede barrer la nieve porque lleva hormigón, en fin, tiene esa ventaja. ¿Qué cosas se han hecho? Y aquí, como les digo, lo paso rápido. En términos de costo, que hay gente que le importa mucho el costo, que está bien. Los primeros 4 proyectos son proyectos emblemáticos en el fondo, que son proyectos privados, donde había un proyecto inicial con esos valores de ahí, nos llamaron, les rediseñamos el proyecto y ese proyecto bajó en esos porcentajes, ahorro del orden del 15 a 20% promedio. Hay un caso particular que es muy simpático, que este de acá, una calle Servio Valdivia, que se construyó en 2008, les voy a mostrar la foto, que el hormigón fue un 3% más barato que 4 centímetros de asfalto, que hasta donde yo sé es la solución más básica que existe para calles de ciudad. Estos de aquí son proyectos del Ministerio de Obras Públicas licitados con la tecnología, donde el primero es Cauquenes Chanco, la solución en asfalto fue 7.250 millones, la solución en hormigón fue 6.650. Claramente se rompe un paradigma, que el hormigón es más caro que el asfalto en costo inicial, son precios de licitación. Otro proyecto de hormigón, que aquí, para ser súper transparente en el fondo, es una licitación Melipilla-Mayoco, donde el hormigón fue un 5,5% más caro que el asfalto. Entonces, la conclusión que yo saco, al menos, es que es competitivo en costo directo. Al menos estar 5% arriba, 5% abajo, fluctuando ahí, cuesta lo mismo que el asfalto, básicamente. Yo creo que es más barato, pero esos datos sugieren eso. Con la diferencia que dura los 20 años de diseño, no dura 10, 12, no sé. Todos hemos visto las concesionarias ahora que están todas repavimentando después de 8 años. Se ha atendido tanto esto que el MOB quiere probar distintas soluciones para pavimentar la carretera austral. Y este tramo, que es un tramo de prueba, pero no es un tramo de prueba de la tecnología, porque ya hay proyectos licitados, aquí lo que se probó fueron 3 tipos de fibra. Las fibras que están afuera se usaron en secciones de 250 a 300 metros. Entonces querían ver cómo era la terminación superficial, cómo era la junta, cómo era colocarlo, con distintos tipos de fibra. ¿Por qué? Porque hay un plan de pavimentar la carretera austral, que deben ser de los 350 kilómetros, que ellos piensan, y yo obviamente también, que sería mucho mejor en hormigón que la solución que ellos estaban usando hasta ahora. Estuvimos ayer en el seminario que les conté arriba de este pavimento. Este es un pavimento que tiene, el diseño es de 14, pero los testigos mostraron entre 14 y 16 centímetros, y esto tiene unos camiones súper grandes. No están aquí en la foto, no la tengo lamentablemente, pero ayer estuvimos y había mucho tráfico, y tiene 100 camiones diarios y no tiene ningún problema de ningún tipo. Es el primer proyecto que construyó el MOB, que es entre Cerro Sombrero y Unaicín, Tierra del Fuego, que son 15 kilómetros y quedan 60 kilómetros más que se van a licitar y se van a volver a licitar con la misma tecnología. Esta es una foto de Cauquenes Chanco, el segundo proyecto del Ministerio, al que les mostré los valores. Hoy día está en construcción, y hay como 4 o 5 kilómetros construidos, y esta es una foto de la construcción, no hay una foto terminada. Ruta 5. La concesionaria Talca Chillán tenía un problema, que estaba reemplazando losa, y como mostraban de nuevo en la presentación de construcción, las bases tratadas con cemento hacen que la losa fallen antes. Bueno, este era justamente el tramo con bases tratadas con cemento. Si ustedes se fijan, de nuevo con los monitos de colores, la tensión, lo que estaba haciendo el contratista era reemplazar la losa existente por una igual, de 22 centímetros de espesor y de 400 centímetros de largo, de 4 metros de largo. La tensión, si uno calcula eso, es 29 kilos por prácticamente 30 kilos por centímetro cuadrado.
La solución nuestra fue una losa de 16 centímetros de espesor, y esa losa, si uno la calcula, da 22,8 kilos por centímetro cuadrado, 2,3 megapascales. La tensión bajó y la losa es mucho más delgada. O sea, esta losa es más barata y funciona mejor. Ese es el tramo de construcción. Como faltaban 6 centímetros porque se cambió solamente la pista pesada, hubo que rellenarlo con un binder asfáltico. Hay que rellenarlo con algo. Esa es la construcción que ya se vio, el rayado. Se abrió tránsito a los 5 días. Es el pavimento al año. Es el pavimento a los 2 años. Y es el pavimento a los 2 años y medio, en febrero de este año. No tiene ninguna grieta, y esto debe ser está diseñado 60 millones de eje equivalente para 15 años. O sea, tiene mucho tráfico, debe tener 3.000, 4.000 camiones al día. Y si se fijan, la junta no se ve, no se nota. Y eso es bueno, que la junta no se vea, muy bueno. Camino Mendoza. Este fue el primer proyecto que hizo el MOB para probar la tecnología con fibra, y tal como mostró Ricardo, eso es el Hotel Portillo, foto tomada en una época distinta del año, y se ve que la junta aquí estaba bien, y después se ve que la junta se ha ido deteriorando obviamente con el tiempo. Pero hay que hacer una salvedad en este camino. Este camino tiene 6 o 7 meses del año un tráfico del orden de 1.000 a 1.500 camiones diarios, donde todos pasan con cadena en los neumáticos. Entonces yo no puedo esperar una junta viva, o sea, con ángulo agudo, que no se gaste con los camiones con neumáticos, o sea, con cadena. Es imposible, no es cómo hacerlo. Dicho eso, aunque la junta está fea, aquí se ve el detalle de la junta, no está tan mal en el fondo. Es algo, no es el desportillamiento grande que suena en los neumáticos, no se nota al andar. Está fea, no, está fea, y está fea la superficie, porque se ven las cadenas enterradas en el hormigón. Para que se hagan una idea del tráfico que tiene esto, eso es para pasar la aduana, ¿ya? O sea, tiene mucho tráfico, y cuando hay nieve, un tráfico bien complicado, porque es con cadena, etc. Es bien complejo. Se han hecho obras privadas, estas las paso ya más rápido. El centro de distribución de Walmart tiene 96.000 metros cuadrados de pavimento. El pavimento se bajó del diseño original de 22 centímetros a entre 15 y 17, dependiendo del lugar. Este es el estacionamiento, de 8 centímetros de espesor, ya tiene casi un año y está funcionando extraordinariamente bien. La planta de acero Arrigoni, aquí en el norte de Santiago, 11 centímetros de espesor. Arrigoni produce estas vigas grandes de acero, para que se imaginen el peso que hay arriba de las losas. Centro de distribución de Soymac fue el primero que se hizo en Chile. Ahí se puede ver la construcción, ahí se puede ver la cantidad de tráfico que tiene. Estas losas tienen 14 centímetros de espesor, y se puede ver claramente en esa foto que la junta no sufre prácticamente nada, igual que en esta, se ve súper bien. Punta Arena, Dalcahue, estas son las calles en Valdivia que les mostraba. Aquí no tiene sello, llueve, ¿cuánto llueve en Valdivia? 2.500 milímetros de agua al año. Es uno de los lugares más lluviosos de Chile. Punta Arenas con hielo, ¿ven? Tampoco ningún problema. Casa en Punta Arenas, edificios fiscales en Punta Arenas. Esto, si no me equivoco, tiene 10 y las otras tienen 9. Patio de grúa, ETAC, las típicas grúas Puma. Centro de distribución, estacionamiento de Salfa, megacentro bodega. La gracia de esa foto es que esa foto ya tiene 3 años en servicio, y se fijan, las juntas de nuevo están todas funcionando. Si uno mira en cualquier parte de la foto, no hay ninguna que tenga un daño aparente grave, está todo funcionando bien. Esto lo construyó Besalco en 2007, y hemos estado llenando de este tipo de estacionamiento, que antes lo hacían de asfalto y queda mucho mejor en el lugar, sin cosa verlo, y cuesta lo mismo. Y los primeros contratos que yo les mostraba eran de Guatemala, que son del 2005. Este es el proyecto, que es el Camino Antigua. Si ustedes alguna vez van de Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, van a pasar por losas cortas o losas de geometría optimizada. Esa es la superficie del pavimento a los 2 años. Que no se fijan, el corte funcionando extraordinariamente bien. Entre paréntesis, el corte que se usó aquí es exactamente la misma sierra que está allá afuera. Se importó o se exportó de Chile hacia Guatemala. Se llevaron de Chile las sierras hacia allá. Es el pavimento a los 5 años. Yo creo que la foto dice más que 1000 palabras. Esta es la cuesta Villalobos, que tiene 110, 120 millones equivalentes, depende de donde nos saquen la información, cuál es el tráfico que tiene. Y esa es la superficie después de 6 años. De nuevo, la foto dice más que 1000 palabras.
Ahora, esto no es una foto que yo saqué 100 juntas y elegí la única buena. Yo ahí era el único lugar donde se podía parar, porque es una cuesta bien encajonada y tiene mucho tráfico, entonces es muy difícil tomar fotos. Hay un video, pero por no el tiempo no lo voy a mostrar. Ha funcionado tan bien en Guatemala, y aquí sé que hay harta gente del Serviu, que todas las calles en Guatemala ahora son losas cortas y todas van entre 15 y 17 centímetros. Ahí hay una, por ejemplo, corredores de buses, 17 centímetros, 2 años de servicio, funcionando perfecto. Se fijan en el mismo bus que tenemos aquí en Santiago. Esta, y ahí se ve la losa corta. Se tiene 17 centímetros de espesor y lleva 2 años en servicio. Pavimento al azar es una foto que yo voy adentro del auto y tomé una foto, y se fijan de nuevo la junta ahí funcionando extraordinariamente bien. Este es el peor pavimento que yo vi, pero tiene claramente un problema superficial, pero así todo, que está gastada la superficie ya, la junta funcionando bien. ¿Ya? O sea, en general, de todo lo que le he mostrado, no hay ni una junta funcionando mal. Y esto traté de sacar el tráfico que había en la carretera, pero una foto no transmite esa lata que nos pegamos arriba de ese auto en el tacón. En Perú hemos hecho hartas cosas. Esto tenía una foto del proyecto, pero la Coca-Cola en Trujillo, si no me equivoco, el terrapuerto en Lima, esas son las fotos, losas de 2 por 1,80 tengo entendido en algunas partes, urbanizaciones también con caminos más angostos, plantas industriales, más centro de distribución, fábricas, todo con losas cortas. Esta foto yo la ponía antes porque una de las aprensiones que había con las losas cortas optimizadas en el fondo era que se iban a mover para todas partes, que el camión al doblar la iba a mover como si fueran baldosas. Entonces esta foto la ponía porque el camión, si se fijan, tiene un radio de giro bien apretado y no le ha pasado nada. Entonces, resumiendo, cortito, lo que me interesa transmitirles principalmente es que, si se fijan, hay muchos proyectos construidos, hay más de 50 proyectos, hay más de 3 millones de metros construidos, que están todos funcionando bien, salvo obviamente algunas excepciones por problemas de construcción, pero hasta el día de hoy nadie nos llama por algún problema estructural del pavimento. Y yo sé que hay mucha gente aquí que le toca construir, así que lo invito a utilizar esta tecnología. Está disponible para el que la quiera, se puede bajar el software de diseño de la página web, y eso.